aquí estamos, no nos importa. No, pues sí, la idea es que obviamente nuestros proyectos se han visto impactados por todo esto, ¿no? Entonces la idea es cómo seguir compartiendo educación integral de la sexualidad, pues pensamos en esta manera, ¿no? Entonces estamos muy emocionados de que estén por acá. Xochiquetzal, para quienes no conocen la asociación, somos una asociación civil feminista que trabajamos el tema de educación integral de la sexualidad. Trabajamos con el conocimiento objetivo, científico, laico al respecto de la educación sexual. Hacemos formaciones de promotoras, que ellas son las que van a hacer el alcance a la población. Sobre todo compartimos gracias a las promotoras es que compartimos a población en situación de alguna vulnerabilidad. Entonces, nuestros ejes son tres principalmente: el de la sexualidad infantil, sexualidad y adolescencia, y el de la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, las mesas de trabajo de los encuentros son en estos ejes, y vamos a cerrar con el encuentro que tiene que ver con la justicia social. Vamos a compartir con otras asociaciones civiles qué es lo que están haciendo en materia también de justicia social y sexualidad. Entonces, pues esta actividad, como les digo, forma parte de nuestro intento de acercar información. Le denominamos a la campaña con el placer de ayudar, que entonces todos esos encuentros, pues la idea es que pues sean gratuitos para todas y todos ustedes, y en la medida de sus posibilidades, si nos pueden apoyar con una donación, aquí vamos a dejar al ratito el enlace donde se pueden meter a hacer la donación. La donación no es de un mínimo, es de lo que ustedes puedan y quieran. Y pues es una de nuestras actividades para tratar de sostenernos en estos momentos también difíciles para nosotras, ¿no? Me presento para quienes no me conocen también. Yo soy Mayra Isel Rodríguez, soy la directora de Xochiquetzal. Soy psicóloga social y sexóloga, y pues soy de Regiolandia. Y también me gusta mucho decir que soy de San Cris, aunque no es cierto. Pero viví allá un tiempo, y tenemos también allá promotoras. Ahorita, de hecho, hoy vamos a conocer a una de ellas. De la asociación, pues están conectando algunas también sexólogas y promotoras, pero el día de hoy les quiero presentar a nuestras practicantes de trabajo social. Es Yasira y Tabata, que por ahí andan. Yasira ahí está. Y Tabata también ahí está. Ellas son practicantes de nuestra asociación. Hemos visto también en esta contingencia la manera en que puedan seguir haciendo sus prácticas de manera virtual, y nos hemos sorprendido bastante porque la verdad es que sí se ha podido llegar a hacer cosas a través de estas plataformas, y eso nos emociona muchísimo porque es pues esto, una oportunidad de poder estar cerca, ¿no? A ellas las van a estar viendo, a lo mejor les van a estar contestando en el chat, y pues aquí estarán presentes para ayudarles en cualquier cosita que se ocupe. No sé si Yasira, Tabata, quieran decir algo. Por mi parte, no, igual para que sigan, como que es un gusto, y aquí estamos para apoyarlas en las preguntas y todo. Mucho gusto. Gracias. Igual, mucho gusto, y estamos para ayudarlas en el chat. Súper. Ok. Muy bien. Entonces les voy a presentar a nuestras invitadas sin tanto rodeo. A ver dónde lo tengo. Tengo mi acordeón, obviamente. Bueno, les presento a Jimena Turren. Ahí está saludándolas. Ella es licenciada en antropología por la ENA. Tiene un diplomado en sexualidad infantil y desarrollo humano por AMSAC. Tiene la especialidad en sensibilización y manejo de grupos por el IMESEX, y la maestría en sexología educativa también por el IMESEX. Ella es fundadora de un proyecto que se llama Sexualidad para Todas y Todos, y este proyecto surge con el objetivo de promover, por medio del diseño educativo, una sexualidad más libre y responsable para todas las personas. Entonces, no nos ves a todas, pero te aplaudimos, hacemos estrellitas. Gracias por estar por acá. También tenemos el día de hoy a Judith Alonso. Ahí está. Ella es nacida en Barcelona, es educadora social,
psicomotrista a couturier, no sé si lo dije bien, pero ahí está. Máster en artes visuales y en educación. Es dula, es sexóloga también, formada en procesos de educación respetuosa y libre con visión sistémica. Es promotora de la educación integral de la sexualidad de nuestra asociación de Xochiquétzal y reside actualmente en Chiapas. Igual, no lo oyes, pero lo sientes. Y también tenemos a Adriana Esparza Bello. Por ahí está, la ven. Ella es licenciada en educación primaria, tiene el diplomado en educación sexual para maestros, para maestros en nivel primaria, nivel básico, perdón, diplomado en aprender con TICS, a especialidad en sexología educativa, maestría en tecnología e innovación educativa, maestría en sexología educativa y sensibilización y manejo de grupos. Actualmente es directora de una escuela primaria en la Ciudad de México y es docente del Instituto Mexicano de Sexología. Y pues nada, antes de empezar les quiero compartir un poquito como nuestras normas de convivencia para el día de hoy. Aquí en el chat está puesto un enlace para que se puedan registrar al evento. Si no se pueden acceder así directo, sería como copiar y pegar la liga. Ahorita, no sé, las personas que se están metiendo, no sé si alcanzan a ver lo que ya está escrito en el chat y si no, ahorita lo vuelvo a escribir. Les pedimos que durante todo el momento ustedes como participantes estén con los micrófonos y cámaras apagadas para mejorar la calidad de la videollamada de las ponentes, ¿no? Nada más para eso. A nosotros la verdad es que sí nos gusta como saber que están ahí y verlas, porque de repente es como a quién estamos hablando, pero también sabemos que justo porque todo mundo estamos conectados en las redes, también se está saturando la misma y entonces hemos visto que cuando tenemos menos cámaras prendidas se mejora la calidad y entonces para que todas y todos puedan escucharnos mejor. El chat va a permanecer abierto todo momento para que ustedes puedan hacer comentarios al respecto, para que no tengamos que abrir el micrófono e interrumpir. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran comentar o incluso preguntar, entonces en el chat ahí lo pueden ir escribiendo. Yo voy a estar fungiendo como moderadora el día de hoy, entonces yo voy a estar a cargo de estar viendo esas preguntas, estarlas apuntando y cuando terminen las tres invitadas de exponer, entonces yo les haré las preguntas por ustedes. Si quieren que una de sus preguntas sea específicamente, ya sea para Judith, ya sea para cualquiera, entonces ahí también pónganle, esta pregunta es para Jimena, esta pregunta es para Adriana, ¿no? Y entonces después de las ponencias vamos a hacer las preguntas y, bueno, por último también como este es un espacio abierto al público, pues nos reservamos el derecho de permanencia a aquella persona que vaya en contra de la información sexual. O sea, si vemos que alguien está como ahí interrumpiendo mucho, vamos a retirar a la persona del encuentro, porque, bueno, ya sabemos que de repente Zoom también tiene sus medidas de seguridad, pero alguien se puede como infiltrar y si, básicamente si nos está molestando aquí alguien, pues vamos a sacar a la persona. Entonces, aquí estoy viendo, ok, voy a compartir de nuevo esto de las ligas antes de empezar, permítanme tantito, que no soy tan rápido. Ahí está. Entonces ahí en lo que les acabo de compartir, en el paso 1 está la liga del formulario, del registro. También les compartí la liga también para el donativo, si pueden al final de la sesión. Entonces vamos a empezar con Jimena. Te cedo la palabra, Jimé. Tú vas a compartir la presentación, ¿verdad? Hola, mucho gusto a todas y a todos, aunque no nos podamos ver. Es lindo poder seguir compartiendo por estos medios. Muchas gracias a Xochiquétzal por la invitación, a Mayra. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y platicarles un poco de la sexualidad infantil.
Entonces voy a compartir la presentación. También si me dan un segundo porque luego... Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Perfecto. Sí, sí se ve. Ok. Nada más los hago un poquito más grandes a ustedes. Bueno, el tema del que yo voy a hablar hoy tiene que ver con la sexualidad infantil en la primera infancia. La primera infancia, desde donde yo la trabajo, sería como desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, más o menos. Y bueno, le puse a mi presentación, yo decido sobre mí, educando en sexualidad y autonomía desde la primera infancia. En realidad, la primera parte del título no se la puse yo. Tengo una hija de 5 años que, pues como todos los que tienen hijas, ¿no? Estamos trabajando con ellos aquí y entonces, mientras yo trataba de pensar en un título, me preguntó qué estaba haciendo y le dije que iba a dar una ponencia de sexualidad y derechos y que no se me ocurrió un título. Y me dijo, pues ya sé, se puede llamar Yo decido sobre mí. Y me gustó, me pareció un buen título para poder llegar a hablar de por qué es importante la educación de la sexualidad desde el nacimiento y sobre todo en esta primera etapa de la infancia. Y esa sería como la pregunta, ay, perdón, es que se me está a mí yendo la pantalla, ya. La pregunta con la que a mí me gustaría iniciar es justamente eso, ¿no? ¿Por qué iniciar la educación de la sexualidad desde la primera infancia? Mucha gente me ha preguntado en talleres y conferencias, y sobre todo también muchas mamás y papás y maestros, ¿cuándo es un buen momento para empezar la educación en sexualidad? ¿No? Y por lo general creemos que es en edades tardías. Sobre todo, creo, porque todavía pensamos que la sexualidad tiene que ver con una parte erótica de nuestro cuerpo o tiene que ver con el disfrute erótico de nuestro cuerpo. Y en realidad la sexualidad abarca muchísimas esferas de nuestra vida y de nuestro ser como personas. Entonces, para mí, la educación de la sexualidad la damos siempre, ¿no? Aun cuando no seamos conscientes de que estamos educando en temas de sexualidad, siempre estamos... ay, perdón, denme un segundo, es que tenía conectado un monitor externo para ver la presentación y ya no lo veo. Lo siento, aquí con las cuestiones técnicas se detuvo la... A ver, ahí va otra vez. ¿Ahí ya ven otra vez la presentación? Sí, ya. Ok, perdón. No te preocupes. Ahí está, ¿verdad? Entonces, les decía que yo creo que siempre estamos educando en sexualidad, ¿no? Desde que nacen las niñas y los niños, les estamos dando mensajes en torno a su sexualidad, desde el género, el cuerpo, cómo los nombramos. Y entonces, si hacemos conscientes que estamos realmente mandando todos estos mensajes y si nos informamos en torno a cuál es el tipo de educación en sexualidad que yo quisiera darle, no solo a mis hijos, sino a las niñas y los niños que tenga cerca de mí, sean en escuelas, en casa, porque también la educación de la sexualidad se da, creo que en varios ámbitos, no nada más en la escuela o no nada más en la casa. Entonces, al ser conscientes de esto, podemos tratar de darles una educación en sexualidad de manera consciente y que vaya de acuerdo como a unos principios de la sexualidad educativa que les brinden a ellos herramientas que les puedan ayudar también en esta formación humana que están teniendo, sobre todo en la primera etapa de la vida. ¿Cuáles serían las ventajas que yo veo de la educación en la sexualidad desde los 0 a los 5 años? Por un lado está la apropiación corporal, ¿no? Que me parece que es una de las grandes ventajas.
Es una etapa en la que las niñas y los niños están justamente aprendiendo sobre su cuerpo, nombrando su cuerpo, y nosotros somos normalmente quienes les estamos enseñando sobre él. Ya más adelante, ¿no? Una vez que nosotros vamos conformando nuestra propia autoimagen. Pero en esta primera etapa tiene mucho que ver, la autoimagen tiene mucho que ver con lo que nos dicen los demás, con lo que nos dicen los adultos a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros desde esta etapa les damos herramientas y estrategias para nombrar y apropiarse de su cuerpo de manera sana y sin tabús, vamos a ayudar a fomentar una integración del esquema corporal, ¿no? O sea, que su cuerpo sea para ellos un todo, que no esté dividido en partes prohibidas, en partes íntimas, en partes que no compartes y en partes públicas, sino que sepan que realmente todo su cuerpo es de ellos, que es importante, que es valioso, y eso va a ayudarles a el autocuidado, pero también al autorreconocimiento. Yo me voy a reconocer como un ser valioso e importante a partir de que también reconozco que todo mi cuerpo tiene un nombre. Y por supuesto que la mejor manera sería el nombre científico del cuerpo. Eso no significa que siempre tengamos que hablar con los nombres científicos, pero sí que los niños y las niñas conozcan que existen estos nombres científicos. Y tiene que ver, los nombres científicos tienen que ver también con quitar estos tabús, ¿no? Si todo tu cuerpo tiene nombre y todo tu cuerpo es llamado por su nombre, entonces también no hay tabús, no hay zonas como prohibidas o escondidas o de las que nadie habla. Otra de las ventajas y de los temas que a mí me parece que son principales en la educación en esta etapa es el poder establecer límites. Que las niñas y los niños reconozcan que existen límites, pero también ellos aprendan a poner límites, ¿no? O sea, sepan que ellos mismos pueden ponerle límites a otras niñas, a otros niños y a otros adultos. Eso les va a ayudar como a empoderarlos sobre su propio cuerpo, a reconocer que existen límites y a ponerlos. Generar vínculos afectivos de manera sana, ¿no? Para demostrar afecto de manera libre. Muchas veces, por las normas sociales, como que obligamos a los niños a demostrar afecto. Sobre todo en México es muy, es culturalmente establecido, está culturalmente establecido el que los niños y las niñas tengan que darle besos a los adultos, ¿no? Y al final, si nosotros vamos rompiendo también con estas normas culturales, vamos a ayudarles a ellos a empoderarse y a saber la diferencia entre lo que es saludar y lo que es demostrar afecto, ¿no? Pero a partir de que sean ellas y ellos quienes decidan sobre su cuerpo. Yo decido cómo saludo. Es cierto que es una norma social saludar, ¿no? Pero ahora hemos aprendido que existen diversas formas de saludar y ahora nos saludamos todos de manera incluso virtual o mantenemos nuestra distancia, pero eso no quiere decir que no saludemos a la gente. Entonces podemos decir hola, podemos mandar besos. Hay muchas formas de saludar que no implican que los niños y los niños tengan forzosamente que dar besos. Esta herramienta o estrategia educativa va a fomentar en que ellos se sepan como valiosos, pero además que ellos sepan que su cuerpo y lo que hacen con su cuerpo realmente les pertenece y son ellos quienes deciden, ¿no? Y que además también aprendan que cuando sí quieren demostrar afecto, pueden demostrar afecto a quien ellos deciden demostrárselo. Y esa me parece que es una manera además muy sana de poder ir generando vínculos entre las personas, también saludables, amorosos y respetuosos. Por otro lado, está el reconocimiento emocional. Las niñas y los niños en estas edades están también aprendiendo a conocer las emociones, ¿no? Entonces es importante ayudarlos a nombrar las emociones, a reflejarles cuáles son las emociones que creemos que están viviendo, pero también a que sean ellas y ellos quienes puedan expresar sus emociones, a saberse como sentir la emoción, ¿no? Decir, sí, estoy enojado y estoy muy enojado y se vale estar enojado. Entonces vamos a demostrar esa emoción porque también de pronto tendemos como a pensar en que hay emociones positivas y hay emociones negativas y entonces deberíamos de reprimir todas las emociones que no sean positivas. Y pues al final no, todos tenemos emociones, todos nos vamos a enojar, todos vamos a estar tristes, todos vamos a frustrarnos a veces.
hay que reconocer esas emociones y hay que saber manifestarlas. Entonces, enseñarles a las niñas y a los niños que pueden manifestar sus emociones, pero que existen también formas de manifestarlas en las que no deben de hacerse daños, para empezar, a ellos mismos ni a otros. Y todo esto me parece que sí nos lleva también a un ejercicio de los derechos, ¿no? Al final, en los derechos de la infancia está el derecho a la educación, el derecho a la protección, el derecho a que ellos aprendan lo que es la solidaridad, la justicia y la amistad. Y creo que la educación de la sexualidad, por un lado, nos ayuda a fomentar estos derechos, pero también a que ellos sepan que existen, o sea, se reconozcan como seres de derechos, que eventualmente también van a ejercer esos derechos para los otros, ¿no? O sea, si yo sé que tengo derechos y sé que esos derechos se deben de respetar, voy también a respetar a los demás, porque finalmente los demás son seres de derecho, igual que yo. Y creo que el tema que más comúnmente preocupa es la prevención del abuso. Sin embargo, a mí me parece que para poder llegar a la prevención del abuso, tenemos que construir previamente estas otras estrategias. O sea, los niños tienen que poder saberse importantes, tienen que saber que su cuerpo es valioso, tienen que saber que existen límites y cómo establecerlo, conocer que hay situaciones privadas y públicas, es decir, irse haciendo de distintas herramientas y estrategias que les puedan ayudar para que también, si en un momento dado están siendo vulnerables hacia un abuso, ellos puedan detectarlo, hablarlo y a lo mejor hasta pararlo, aunque eso no es fácil para una niña y un niño, ¿no? Eso también tenemos que decirlo, o sea, no es que sea fácil para un niño, o sea, para un adulto muchas veces no lo es, para un niño tampoco, pero al menos va a poder tener herramientas que lo protejan, porque también es cierto que en la medida en que las niñas y los niños son más vulnerables, también, o menos seguros de sí mismos, van a ser más vulnerables o susceptibles a vivir un abuso, y no me refiero nada más a un abuso sexual, sino también a bullying, ¿no? A maltrato, a abuso físico. Entonces, si vamos construyendo a partir de la sexualidad, como todas estas herramientas, vamos a ayudarles también a ellos a irse construyendo de una forma positiva, desde el autocuidado, desde el autorreconocimiento y desde el placer. Creo que luego también se nos olvida mucho el placer, y el placer de la sexualidad no es nada más el placer erótico. Digo, para empezar, el placer en la infancia, el placer es sensorial siempre, ¿no? O sea, los niños reciben placer por medio de los sentidos, de las sensaciones. Si su cuerpo se siente rico, eso es el placer. Pero incluso en la vida adulta, el placer de la sexualidad no es siempre nada más erótico. Tiene que ver también con cómo disfruto yo de mi persona, de mi cuerpo. Pues también, ¿no? Si vamos construyendo desde la infancia como esta idea positiva de la conformación de tu persona, creo que podremos darles a ellos muchas herramientas para vivir de una manera mucho más plena en la infancia, en la juventud y en la vida adulta, la sexualidad desde un lugar en el que además tienen conocimientos, o sea, conocimientos y bases, digamos, todo esto desde una base científica en realidad, ¿no? Lo cual no quiere decir también que solo debamos de educarlos desde este lugar. O sea, también hay lugar para las creencias de cada quien, para las normas familiares, pero siempre que tomemos en cuenta cuál es la base científica de las cosas. No es lo mismo decir, bueno, la masturbación o el autoerotismo existen, pero en esta familia no lo practicamos porque nosotros creemos que, ¿no?, nuestra religión no cree que sea algo que debamos de hacer, a decir, eso está mal, ¿no? Te va a condenar o te va a hacer daño. Si estamos hablando desde este lugar, creo que también es construir desde un lugar positivo y que tiene cabida para todo lo demás también. Y bueno, al final, creo que
esta pregunta, ¿por qué iniciar la educación de la sexualidad desde la primera infancia? Nos lleva a eso, para brindarles a los niños y a las niñas herramientas y conocimientos que les ayuden a construirse de manera sana y autónoma, de modo que sean ellos quienes decidan. Por supuesto que hay muchas cosas sobre las que los niños y las niñas no pueden decidir, ¿no? Sobre su cuerpo. Pero eso no significa que no sean autónomos. O sea, al final su cuerpo es suyo, ¿no? Yo no puedo decir, porque soy tu mamá, entonces voy a decidir cómo te cortas el pelo, cómo te peinas, o sea, lo que sí puedo hacer es decirte, a ver, es importante que te cortes las uñas, es importante que te bañes, pero tu cuerpo es tuyo, ¿no? Tú debes de cuidarlo, fomentar el autocuidado y no hablarlo tanto desde este lugar en el que los niños de pronto se sienten vulnerables y su cuerpo no les pertenece, ¿no? Yo digo a quién saludas, cómo te vistes. Es un poco eso, el tratar de construirlos desde esta manera en la que ellos se sepan mucho más autónomos y mucho más valorados también. Y entonces, yo decido sobre mi cuerpo significaría para las niñas y los niños que ellos deciden pues sobre las partes de su cuerpo, ¿no? Ellos conocen y reconocen su cuerpo, reconocen y pueden vivir la intimidad de su cuerpo, como el disfrutar del baño, ¿no? El placer, los espacios privados, reconocer las emociones, saber también qué les gusta y qué no les gusta, ¿no? Eso les ayuda, o sea, trabajar desde este lugar es también ayudarlos a reconocer que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, que yo puedo decidir cómo saludo a los demás, que puedo reconocer si me estoy enfrentando a una situación de vulnerabilidad, o de algo que me está poniendo en riesgo o que no me gusta, ¿no? Y lo puedo decir no. Y que además yo puedo decidir también cómo demuestro afecto, con quién me vinculo y cómo demuestro ese afecto hacia los demás. Un poco con esto cerraría la idea, ¿no? De qué significaría para mí que una niña o un niño pudiera ejercer su sexualidad diciendo yo decido sobre mí, ¿no? Tiene que ver con esto, con la importancia de cómo vamos introduciendo la educación de la sexualidad siempre y desde que nacen, y entonces en la medida de que podamos irnos informando y guiando esta educación, podemos también ayudarlos a tener más herramientas, más estrategias y a construirse de una manera mucho más autónoma, que los va a llevar también a un mayor disfrute en general de su ser y de su sexualidad, ¿no? Tanto erótica más adelante como no erótica. Bueno, pues muchas gracias. Esa sería como la presentación de mi tema y pues me quedo al final para la ronda de preguntas, ¿no? Y comentarios. También, si quieren, ahí está mi correo, pueden mandar preguntas al correo, a la página de Facebook. Muchas gracias de nuevo a todas por estar aquí. Me dio mucho gusto innovar en estas nuevas maneras de comunicarnos y de seguir difundiendo algo que para mí, la verdad, me parece hermosísimo y muy valioso. Gracias. Gracias, Jimé. Bueno, primero me encanta que Martina haya puesto el nombre, ¿no? O sea, como que, o sea, justo eso es lo que queremos, ¿no? O sea, como que las niñas, los niños se apropien de su cuerpo y de todo lo que significa y lo que representa, entonces que puedan nombrar las cosas y que puedan nombrar una ponencia, ¿no? O sea, está increíble, ¿no? Ella, para quienes no saben, ella ya fue a un congreso mundial de sexología. Y pues rescato así también como varios puntos, ¿no? O sea, como justo primero hablar de la educación integral de la sexualidad más allá de la genitalidad, o sea, como entender qué significa, o sea, en realidad llevar estos programas a los diferentes espacios para las niñas y los niños, cuáles son todos los temas que se abarcan en una educación integral de verdad. Esto que mencionabas también de todo esto que tenemos que construir previo a hablar abuso, ¿no? O sea, porque también, o sea, ese miedo está latente porque tenemos historias personales o sociales, o sea, como, eso es un problema social, ¿no? Pero no podemos hablar de prevención de abuso si no tenemos las herramientas para prevenirlo en realidad, sino lo que estamos haciendo es meter nuestros propios miedos, ¿no?
Entonces está increíble esto que comentas y que yo lo veo mucho unado al otro punto importante también de muchas cosas que dijiste, ¿no? Pero también esto de poner el placer sobre la mesa, ¿no? O sea, como en la medida en que un niño o una niña pueda reconocer qué es placentero y qué le gusta, o sea, desde lo sensorial en todo, ¿no? O sea, qué le gusta comer, qué no le gusta, o sea, como todo, ¿no? Pues desde ahí es una herramienta importante para poder decir qué es lo que no. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahorita vemos, acuérdense, preguntas, comentarios, los pueden escribir en el chat en cualquier momento y al final de las 3 presentaciones yo los leeré por ustedes. Le doy la palabra ahora a Judith Alonso. Adelante, bienvenida. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Y les voy a explicar, voy a estar hablando un tiempo sobre mi experiencia como promotora, como maestra de educación integral en la sexualidad y como qué puntos de vista he ido encontrando y qué puntos en común podemos sacar. Les voy a compartir mi presentación y no sé si la ven. Sí, sí se ve. Sí. Estoy en modo presentación. Ok. Para que yo vea porque... Aquí. Ya, listo. Y quería empezar... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Quería empezar con la pregunta, ¿quién educa en la sexualidad? Y es la pregunta que vamos a ir resolviendo mediante estos minutos. Y les hago una pregunta interna. No hace falta que la contesten en el chat, sino voy a ir haciendo preguntas y que cada quien se la responda para ella. Y cuando sea el momento como de preguntas o así, pues ya resolvemos dudas, ¿no? Y la primera pregunta que les quería hacer es ¿desde cuándo tenemos sexualidad? Cuando hago esta pregunta, hay personas que dicen, pues yo, mi sexualidad empezó desde la primaria. Otras me contestan, no, pues desde que empecé la pubertad. Y otras, no sé, pues yo creo que cuando empecé a hablar, como que hay mucha diversidad de respuestas cuando se hace esta pregunta así como en frío, ¿no? Y me parece importante como ponerla aquí por el punto de que somos sexualidad. Y en la pregunta, es un poco pregunta trampa, porque pone tenemos, ¿no? La sexualidad no es como la chamarra que tenemos en el armario y es como, hoy voy a tener un día muy sexual. Entonces me pongo la chamarra y me voy a comprar con mi chamarra sexual y después pues me voy a la escuela y dejo la chamarra en el carro y entonces ya no tengo sexualidad, ¿no? Eso mismo pasa con los niños. Como somos sexualidad, la sexualidad se acompaña tanto en la escuela como se acompaña en la calle, como se acompaña en las casas. Y por lo tanto, somos sexualidad desde que existimos, ¿no? Desde que estamos en el útero materno y desde que empieza nuestra existencia, ¿no? Y se añade la siguiente pregunta. ¿Quién no ha tenido educación sexual? Cuando hago esta pregunta, muchas personas me dicen, mira, pues yo no tenía nada de educación sexual, en mi casa era un tabú, nunca se hablaba. Otras personas me dicen, pues la única educación sexual que tuve fue que llegaron en la secundaria a darme un taller sobre enfermedades, de hecho en infecciones, enfermedades y condones y ya. Eso fue toda la educación sexual que tuve en mi infancia, ¿no? Y adolescencia. O mi prima mayor era mucho más mayor que yo y entonces ella estaba más experimentada y me comentaba, ¿no? En un taller que di, una chica me comentó que ella cuando le bajó la menstruación en su casa, nunca jamás había hablado de
de sexualidad. Entonces le bajó la menstruación y decidieron sus papás anotarla en un grupo, en un como taller, tipo taller de sexualidad. Y ella le bajó la menstruación como a los 10 años, la apuntaron en ese grupo que había niños y niñas, pues adolescentes más grandes de 15 y 16. Claro, fue tanta la información que le dieron que se saturó y como que ya no quiso como ya tocar más el tema porque fue bien traumático, ¿no? Entonces sí es importante saber en qué etapa está viviendo ese niño, esta niña, en qué momento está y qué es lo que necesita saber. Porque, como bien decía Jimena, aprendemos a través de la imitación y percibimos el mundo y aprendemos de él. Aprendemos a través de los sentidos, de qué siente mi piel, qué siente cuando siento algo rico, cuando hay un olor que no me gusta, con la vista, con lo que escucho. Aprendemos viendo patrones, por ejemplo, referentes de amor en los papás, ¿no? Como también cómo cuidamos a los animales, cómo se hablan a las personas, si yo hago algo y se enojan conmigo, entonces eso es amor, no es amor, ¿no? Todo eso se va construyendo en lo que vamos viendo. Entonces la sexualidad se va construyendo a través de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y algo bien importante de la sexualidad es que es algo totalmente cambiante. No es lo mismo la sexualidad que tengo ahora que la sexualidad que tenía hace 20 años, la sexualidad que tenía cuando tenía 3 años, la sexualidad que voy a tener de aquí 5 años o el día de mañana, ¿no? O sea, constantemente nuestra sexualidad está en cambio. Entonces, cambian nuestros gustos, cambian nuestras ideas, cambian nuestras maneras de pensar, cambian, o sea, estamos en constante cambio. Y como somos sexualidad, la sexualidad también cambia, ¿no? A ver qué no pasa, ya. Y por lo tanto me surge la pregunta, que es algo que me encuentro mucho en la escuela, que es que los medios de comunicación y las redes sociales realizan educación sexual. Les quiero hacer esta pregunta porque me parece bien importante, porque exactamente todo lo que nos rodea nos educa. Entonces todo lo que tenemos alrededor son referentes. Y haciendo esta pregunta me venía a la mente una historia de una mujer, mamá, que me contaba que su hijo tenía 9 años. Y su hijo no tenía ningún tipo de conexión ni con tablets, ni con celulares, ni tenían televisión. O sea, como que lo mantenía como aislado de todo este bombardeo o input de información visual, ¿no? Que nos llega. Y un día se fue a cortar el pelo, mientras se estaban cortando el pelo al niño, había un pantallón gigante delante, donde habían videoclips de mujeres muy exuberantes con poca ropa, ¿no? Entonces el niño se quedó así como, ¡guau! ¿No? Como si hubiera visto algo que nunca había visto y realmente, pues, es eso, ¿no? Entonces la mamá se quedó tan en shock porque ella no podía como pagar este televisor, no era su casa, no podía controlar eso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante generar espacios donde se dé la reflexión y donde se pueda explicar qué sentimos, qué no sentimos, qué cosas nos gustan de lo que vemos, qué cosas no nos gustan, qué cosas nos sorprenden, ¿no? Entonces, es bien difícil, yo lo veo mucho en la escuela, como mantenernos aislados, porque somos seres en comunicación. Y entonces, ese es un reto que tenemos justamente ahora, entonces vamos a ver cómo podemos acompañar eso, ¿no? ¿Cómo acompañamos en educación integral de la sexualidad? Y es bien importante ahora añadir la palabra integral, porque justamente una de las cosas que estamos trabajando en Sochi es la educación integral en la sexualidad. La educación integral como tal se refiere a que no solo es un ámbito, sino que es un ámbito como cognitivo, psicológico, físico, social, comunitario, ¿no? Y la idea es ofrecer datos empíricos, científicos, como decía Jimena, ¿no? Compartir habilidades, actitudes, valores,
que empoderan a la persona y la hacen estar en un estado de salud, bienestar y dignidad. Y ahí también entraría como el tema de los derechos, ¿no? Que también decía Jimena. Entonces, ¿cómo se hace esto de la educación integral y la sexualidad? Uno de los puntos muy importantes es la honestidad. Y para la honestidad no hace falta esforzarse, ni intentar ser lo que no eres. Y porque si tú te aceptas tal y como eres, estás educando al otro que se acepte tal y como es. Y realmente no es tanto el discurso, sino el aprendizaje. Si yo me permito ser yo, puedo permitir también al otro que sea él o ella, ¿no? Uno de los casos es como... Uno de los casos que se me ocurría era como, bueno, yo voy a un curso de educación sexual y me dicen que mi hija es súper importante que vea referentes desnudos, súper importante. Entonces yo mañana voy a ver cómo le hago. Entonces la mujer se levanta y decide hacer el desayuno desnuda. Entonces la niña ve a una persona que es su mamá en tensión y desnuda. Entonces la niña se queda más en la tensión que en el hecho de que está desnuda, ¿no? Es como, ¿por qué mi mamá está en tensión y haciendo algo que no quiere? En eso, ¿no? Entonces es como súper importante, como, ¿qué somos nosotros? No hace falta hacer teatro, ¿no? O sea, somos una persona tímida que no le gusta nunca jamás desnudarse, pues no hace falta desnudarse, ahí como, no sé, podemos buscar otros recursos, como por ejemplo libros, imágenes y otras cosas, para si realmente es importante la educación sexual, porque sí lo es, tener referentes de desnudez para conocerse y a uno mismo, hay como muchas maneras de hacerlo sin tener que forzar situaciones, ¿no? Otro tema importante, a ver que tengo esto por aquí, ya, es la conexión con uno mismo o una misma, ¿no? Toda la vida, pues llevamos toda una vida, y hablo en general, porque hay casos concretos claramente, haciendo lo que se espera de nosotras o nosotros. Y intentando hacer lo que es correcto y culpabilizándonos por no ser ni sentir lo que los demás quieren de nosotros. Entonces, es algo como muy profundo y muy inconsciente. Entonces, nos educan o hay ese sentir de fondo. Hablo, vuelvo a decir, como en general, a casos totalmente contrarios, ¿no? Pero hay un sentir que se llega a la edad adulta sin saber ni quiénes somos ni qué sentimos, ¿no? Entonces, sí es bien importante ser conscientes de eso y acompañarnos desde nuestra propia historia, ¿no? Es como, hay temas que yo como mamá, como papá, como educadora, como persona que está en la tienda, no soy capaz de ver ciertas cosas. Entonces, ¿cómo actuamos desde nuestra propia, desde ser honestos y desde ser conscientes de que tenemos una historia y cuando acompañamos a los niños y las niñas, esa historia se abre y se hace fresca otra vez, ¿no? Entonces, es súper importante como conectar y ser conscientes desde dónde estamos actuando. Y otra cosa que me gustaría como destacar es que se pone como muy en juego y es de manera muy sutil, y eso lo veo, por ejemplo, mucho en familias, en la escuela, ¿sí? Que usamos mucho el chantaje con los niños y las niñas de manera muy inconsciente, ¿no? Por ejemplo, si te portas bien, te daré un dulce. Si comes verdura, estaré súper contenta, ¿no? Si le das un beso a tu abuelo, salimos al parque. Si me haces caso, te compro, no sé, una pelota, ¿no? Entonces, al final, con esas frases que son muy sutiles, porque a veces no son frases tan lógicas, ¿no? Como que son miradas, son contactos, lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, ¿no? Es como, hago las cosas por los demás, no las estoy haciendo por mí misma, ¿no? Es como lo estoy haciendo porque tengo una recompensa después, no lo estoy haciendo porque es algo que me nace de la profundidad, ¿no? Y como último tema, son los vínculos de confianza. Entonces es crear como ese espacio de expresión, de intercambio, de desarrollo,
donde se pueda dar todo eso que decía Jimena, ¿no? Como dónde estás tú, qué es lo que escuchas del otro, desde dónde se construye el otro, dónde está su autonomía. Y así como rápidamente, aquí puse como algunos ítems para justamente trabajar los vínculos de confianza, que muchos ya los tocó Jimena, que son la aceptación, que cada quien es un ser humano completo e íntegro. La escucha activa es súper, súper importante, porque ahí es donde nos damos cuenta en qué punto están los niños y las niñas, desde dónde nos están hablando, en qué momento están, qué necesitan, ¿no? Crear confianza, dar respuestas, y esas respuestas van muy ligadas a esa escucha activa, porque vamos a dar unas respuestas muy diferentes si tenemos una escucha como muy, muy presente. A veces es más importante cómo respondemos y cómo dejamos esa puerta abierta que lo que respondemos, ¿no? También el tema de informar que hay cosas más allá, que justamente eso también lo decía Jimena, de que hay otras realidades y es importante. En mi casa esto no pasa, pero en otras realidades sí, y es importante también tener esa información y conocer la diversidad. Mostrarse la honestidad, que ya lo hemos visto, decir la verdad para crear un vínculo de confianza es muy importante, los límites y dar un espacio de seguridad. Y para acabar, me parece como importante poner que hay que poner, o sea, no estamos solos y solas como educadores, como padres, sino que tenemos una red de apoyo. Eso lo veo mucho como en los talleres, en los que se encuentran padres y madres con niños de la misma edad y dicen, ah, claro, pues esto lo hace mi hija y esto que no lo había hablado con nadie, también lo hace la tuya y yo lo resuelvo así, y yo lo resuelvo de tal manera, ¿no? Entonces, creo que son muy importantes las redes de apoyo y también como apoyarse en los profesionales. Y con esto le paso la palabra a Mayra. Gracias. Gracias, Judith. Esto último creo que es como fuiste construyendo la presentación, como esto último a resaltarlo un montón, ¿no? O sea, justo uno de nuestros objetivos principales es socializar, ¿no? El conocimiento, hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, sacarlo del closet, ¿no? O sea, entonces hablar de sexualidad y descubrir que, lo que dijiste al final, ¿no? O sea, descubrir que de repente esto que a lo mejor me da pena y que creo que nada más mi hijo lo hace y demás, de repente si lo puedo hablar y pasar todo eso que me atraviesa a mí, que también lo compartiste tú, ¿no? O sea, cómo hablar de sexualidad infantil implica también un previo trabajo de ver cómo estoy yo con los temas, cómo estoy yo con la apertura a hablarlo, ¿no? O sea, primero es una chamba personal antes de, ¿no? Pero entonces justo eso, cuando ya puedo atravesar eso y decir, ay, es que mi hijo hizo esto y que de repente te digan, ay, el mío también. O sea, es como ay, esa sensación de, no es la única, no estoy loca. Y que eso, pues, crea esto, ¿no? La red. O sea, que al final somos seres sociales por naturaleza. Nos necesitamos el apoyo. La educación, también uno de nuestros lemas bien importantes es que la educación es corresponsabilidad de todos. O sea, no importa que yo no tenga hijos, hijas, o sea, yo también soy responsable de la educación de los niños y las niñas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos haciendo ese tejer, ¿no? Y ese conectar? Muchas gracias. Acuérdense, cualquier comentario, aquí ya Ale Barrera está escribiendo también, pueden ponerlo acá en el chat y le doy la palabra, ahora sí, a Adriana. Y te voy a proyectar yo, ¿verdad? Sí. A ver, déjenme, aquí está. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya. Ok, entonces... Bueno, ya. Ya vamos comenzando en lo que vamos poniendo play a esto. Bien, de las principales barreras de la educación sexual infantil, les quiero comentar, ya lo decía Judith y Jimena, al final todos educamos, ¿no? No nada más educan los papás, sino también los que están alrededor de nuestros niños. En este caso, pues también está la familia, están los maestros y la sociedad en general, ¿no? También estarían los amigos
y amigas de los padres o de las personas que cuidan a nuestros pequeños. Pero para eso, pues también hay algunas cosas de las cuales yo creo que es muy importante. ¿Cómo llegar a la educación si tengo ciertas barreras? Si las tengo tal vez desde mi forma de ser o de la que fui educada o educado, ¿no? Creo que por ahí podría ser como la primera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Xochitl. Ay, gracias. Bueno, de la barrera, la RAE nos dice que es una valla o compuerta de madera o cadena o un obstáculo semejante, ¿no? En este caso, pues quiero hablar de los obstáculos que enfrentamos para educar a nuestros pequeños o a nuestras pequeñas y adolescentes también, claro. Siguiente. De los responsables de la educación, ya les decía, son los padres o en este caso, o en otros casos, mejor dicho, los que cuidan a nuestros niños o a nuestras niñas, ¿no? Porque a veces también recordemos que en la actualidad cuando el papá y mamá trabajan, pues generalmente en algunas familias, no en todas, los niños o las niñas se quedan a cargo también de los abuelos, de los tíos, de las tías. Entonces, por eso pongo ahí como padres y cuidadores. La familia en general, que era lo que ya les decía, la escuela, que son los docentes, pero también las autoridades. Aquí quiero enlazar también un poquito como de esto desde la SEP, ¿no? Cómo estamos un poco con respecto a esto de la educación de la sexualidad. Y lo que ya les decía, la sociedad en general, el amigos, amigas, contextos sociales o la religión también. Estos son los responsables de la educación, pero también al mismo tiempo pueden presentarse como barreras. La siguiente, por favor. El principal, pues sería el miedo, ¿no? El miedo lo hablo como de que se cree en que al hablar de sexualidad, esta podría acelerar la sexualidad de las niñas y adolescentes, ¿no? O las creencias religiosas, que es pecado, no solamente pecado hablarlo, sino también realizar ciertas prácticas, sobre todo a determinada edad, o si no cumples con algún requisito religioso, ¿no? Por ejemplo, el estar casados, el manejo de la información. También ese es otro miedo, porque igual hay personas que aunque digan, ok, yo sí quiero hablar de los temas, pero ¿cómo le hago? ¿O cómo contesto una pregunta? ¿O qué puedo hacer cuando un niño está haciendo alguna situación con referencia a su sexualidad, ¿no? Por ejemplo, si encontramos a un niño que se está tocando y estamos viendo que, claro, se está masturbando, ¿no? Pero él no lo ve desde la forma erótica, ya lo decía Jimena. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento, ¿no? Sin que se vea que estoy espantada o asustada, porque tal vez eso tiene que ver más conmigo que con el niño que simplemente está disfrutando de ese momento, ¿no? Entonces, igual aquí, el manejo de la información. Siguiente, por favor. La educación sexual como un derecho humano de la niñez y la adolescencia. Aquí hablamos de que es una obligación legal que las familias, las escuelas, el gobierno, garantizar que los niños reciban la educación. Sin embargo, esto ya lo estábamos hablando el día de ayer, como en esta duda que teníamos de, sí, pero ¿desde cuánto se considera tal vez como un derecho como tal ya hablarlo, ¿no? La siguiente, por favor, de una vez. Aquí dicen que las investigaciones en la materia demuestran que los niños formados desde el inicio con sexualidad sexual integral retrasan el comienzo de su vida sexual, que es uno de los miedos, ¿no? Que entonces si hablo, quiere decir que voy a hacer que mi niño o mi niña o mi adolescente comience desde antes su vida sexual, en esto en relación a relaciones sexuales, ¿no? Cuando es lo contrario, cuando reciben esta información, retrasan este comienzo. Además que en la familia, pues también es una muy buena fuente de educación sexual, ¿no? Cuando está dispuesta a educar a los niños y a las niñas de manera formal, no hablando desde la manera informal con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la finalidad de una educación sexual integral, que también es conocida como educación integral de la sexualidad, es proveer a las niñas y niños y adolescentes conocimientos, habilidades y actitudes y valores para la construcción saludable de su sexualidad. Siguiente, por favor. Los efectos positivos, bueno, ya les había hablado algunas, pues tener mayor información, mejorar la información además de lo que ya tienen. Y esto porque al final de cuentas, cuando hablamos de una educación sexual integral, que lo podemos hablar desde las escuelas, realmente el primer contacto con la educación, recuerden que también es la familia, ¿no? Entonces ya hay tal vez cierta información, no en todas ni todos,
pero tal vez algunos niños y niñas ya tienen información sobre sexualidad. Sin embargo, al hacerla de esta manera, pues claro que tienen una información mucho mejor y mayor, ¿no? Con la base científica sobre todo, que mejora sus actitudes, una mejor formación en valores, por ejemplo, respetar la vida y vivir su sexualidad de la otra persona. Mejora el conocimiento y utilizar mejor los métodos anticonceptivos, con esto pues evitar los embarazos no planeados, así como prevenir las ITS, reduce la violencia en general, la violencia de género y entre pares en particular, hombres y mujeres, ¿no? Promueve una convivencia pacífica, ya que se busca el buen trato de las relaciones, generando bienestar individual y social. Siguiente, por favor. Bueno, aquí a lo que queríamos llegar, sobre todo creo que es lo más interesante sobre el marco legal, que al final de cuentas hay un respaldo de hablar de esto de la educación, ¿no? En la Ley General de Educación, en el artículo 7, se habla de la educación formal y que tendrá entre tantos fines, porque está muy largo además, es crear conciencia sobre la preservación de la salud y el ejercicio responsable de la sexualidad, ¿no? Por eso hasta lo tengo ahí por ahí subrayado. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en esta marca de promover la educación sexual integral conforme a su edad. Quiero hablar aquí como esto de promover, no era tanto como si fuera como una obligación de hacerlo como docentes, ¿no? Digo, hablando desde este papel de docente de educación primaria, era hablar la promoción de esta educación. El desarrollo evolutivo, cognitivo, madurez de las niñas y adolescentes. En la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 19, que se van a tomar todas las medidas para proteger del abuso sexual. Y en la Ley General de Salud, en el artículo 112, se habla de la educación para la salud, tiene por objeto, entre otros, la educación sexual. Siguiente, por favor. Sin embargo, el 15 de mayo del año pasado salió un decreto en el que se reforman algunas o diversas disposiciones de unos artículos, entre ellos está el artículo 3, el 31 y el 73. El 73, la verdad no lo voy a tocar ahorita porque habla más de las carreras de magisterio, pero sí vamos a hablar del 3 y del 31. Siguiente, por favor. En el artículo 3 hay unas disposiciones que se hicieron o modificaciones. De las principales que hay es una que corresponde al Estado de la Rectoría de la Educación, que esta es impartida por esta será obligatoria, además de universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí se vuelve a marcar otra vez como lo laico. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y al final, si tomamos en cuenta que el interés también, es cierto que los niños están interesados en conocer sobre estos temas, aunque nosotros como adultos a veces tengamos nuestros miedos, nuestros juicios, nuestras formas de decir, ¿y ahora cómo le hago, no? Pero los niños, claro, es que están interesados en tocar temas porque al final de cuentas es su naturaleza, no es por, como en algunas ocasiones podría interpretarse como un morbo, ¿no? Es al final de cuentas el querer saber algo natural de nuestro cuerpo y de nuestra vida social, ¿no? Y cómo nos vamos formando. Otro es que las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Aquí habla también de un sistema integral de formación, que yo creo que justamente ahorita a la SEP le quedó, creo que llegó en muy mal momento la pandemia, no solamente a la SEP, creo que en general al mundo, pero sí cuando están haciendo estas modificaciones que apenas van a salir en nuestra guía operativa para los docentes aquí en la Ciudad de México, y hay muchos artículos que se tienen que renovar en esa guía, en la que es solamente para educación básica, ¿no? Entonces, sí hay cositas ahí que hay que ver cómo se va a hacer para que los maestros y maestras también tengan este sistema de formación donde tienen que hablar sobre la educación sexual. La siguiente, por favor. Era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, los planes y programas de estudio tienen que hablar sobre la educación sexual. Y antes no venía como un derecho como tal, ¿no? Antes era como, bueno, se promueve, pero ahorita sí es como hablar de la educación sexual. El año pasado, entre el colegiado, en unas reuniones decíamos, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Digo, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, igual ya estoy formada en sexualidad, sin embargo, creo que es un poco complicado al hablar del tema cuando no hay cierta formación, información, disposición también, ¿no? Porque hay maestros, maestras, directores, directoras, autoridades en general que dicen, qué padre que está esto, pero yo no sé tocarlo, no quiero tocarlo, no puedo tocarlo, o no se animan simplemente, ¿no? A hablar de educación sexual. Siguiente, por favor.
Y entonces tenemos el artículo 31, que aquí la principal modificación habla de que los padres son los responsables de que sus hijas e hijos asistan a las escuelas, cuando antes no era como tal una obligación, ¿no? Más bien era como, bueno, tu papá llevas al pequeño o a la pequeña pues a la escuela. En este caso no, aquí habla de que sí es responsable de que asista el niño o la niña, además de participar en su proceso de educación. Y sobre todo esto de recibir la educación que está impartiendo el Estado. Entonces los maestros nos veíamos como en este problema, digo, en mi caso cuando estaba de frente a grupo, era, ok, yo tengo la información, pero ¿cómo le hago llegar la información a mis niños sin que un papá no se ofenda? Porque ya le hablé de condones a niños de sexto, por ejemplo, ¿no? Que suele pasar, es como, pero ¿por qué le está hablando en condones? Bueno, igual me lo marca el plan y programa de estudios o viene en el libro de texto, pero para los papás es, no, pero estos temas no quiero que se toquen, ¿no? Y entonces era como, bueno, porque entonces ya nos demandan, vienen otros problemas ya del magisterio, y entonces a veces hasta hacíamos lados y era como, bueno, nada más contesten en familia, ¿no? O se queda de tarea tal página. Cuando ahora es lo contrario, es vamos a hablar de los temas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí, el cómo eliminar las barreras. Cuando las barreras somos nosotros, lo hablo como familia, papá, docente, como amigas de los niños de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Perdón, de mis amigos. Entonces hay que tener en cuenta a la otra persona. ¿Desde dónde? Desde los valores. Como formadores, como docentes, como sexólogos, no es tan fácil a veces querer que la otra persona pues simplemente no quiera hablarlo, ¿no? O no pueda hablarlo. Entonces hay que ver desde dónde lo está diciendo. Tal vez su historia fue así, tal vez si hablamos con personas, no sé, de 60 años, tal vez digan, pues jamás se habló y es un tema tabú y no lo voy a hablar ahorita, ¿no? O no sé, hablamos con personas de 40, 50 años que tal vez siguen ejerciendo como docentes, por ejemplo, frente al grupo. ¿Y cómo van a hablar ellos de sexualidad cuando tal vez nunca fueron formados en ese tema, ¿no? Pero entonces no, los que sí estamos formados o los que sí estamos un poquito más preparados, un poquito al final de cuentas, pues verlos como de esto desde el respeto, la tolerancia también, ¿no? Como hacia el otro y a la otra. También el ser responsables, no evadir preguntas de nuestros niños o niñas. Y se vale decir no sé también, pero sobre todo el cuidar las formas, porque aunque yo tenga toda la información y yo sepa contestar alguna pregunta, si mi actitud, mis gestos muestran cierto desagrado o asombro de más, pues tal vez nuestro pequeño, nuestra pequeña ya no quiera volver a preguntar algo así, ¿no? Con referencia a este tema. Entonces, ser lo más natural posible. Y la otra, yo creo que lo más importante además, creo que sería informar y formarse, ¿no? Tomar cursos, unirse a organizaciones, preguntar, simplemente si se vale decir no sé, pero lo vamos a investigar, o no sé, pero déjame investigarlo, ¿no? O saber que si tengo a personas o convivo con niños o niñas, pues saber que en cualquier momento tal vez pueda surgir cualquier tipo de preguntas, ¿no? No solamente de sexualidad, pero sí sobre todo de estas que son los temas que tal vez a veces para algunos o algunas es más difícil manejar o entablar. Siguiente, por favor. En mi experiencia personal, un poquito lo que les comentaba hace un momento, ¿no? A veces los docentes y las docentes no siempre están dispuestos a hablar de estos temas, más allá de lo que nos marca la currícula, ¿no? Porque entonces tal vez viene aquí en el libro de texto que se tiene que hablar de no sé, la menstruación, por ejemplo. Pues lo tomo como A, B, C y se acabó. Y no abordamos como esta parte de lo que les decía, ¿no? Tal vez los sentimientos, las emociones, el miedo, tal vez hasta puedan sentir miedo las niñas, ¿no? Y nada, es como algo que te va a pasar y va a durar tantos días y necesitas una toalla sanitaria. Se acabó, ¿no? Y es como, entonces faltaría tal vez un poquito aventarnos, ¿no? A trabajar con estos temas como la actitud, la emoción, el ser un poquito más sensibles. También tengo el otro caso donde hay algunos docentes que sí tienen la formación, que sí tienen estas ganas, habilidades y entusiasmo para hablar de los temas, pero también tenemos la otra barrera, ¿no? De los papás que a veces son como que yo no quiero hablar de esto, sin embargo, tendríamos que ver qué va a pasar con esta nueva reforma a los artículos, con ver cómo se va a manejar en los libros de texto, porque al final de cuentas no han salido los nuevos libros de textos con esta nueva reforma a los artículos. Recordemos que ahorita estaba lo de la nueva escuela mexicana,
y era el primer año. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya veremos regresando a la pandemia, cómo se van a trabajar estos temas, pero sí sería bueno el tomarlo en cuenta, no solamente para los libros de texto, ¿no? Sino también formarnos a los docentes, como en estos temas de sensibilizarnos, ¿no? Y lo principal, algo aquí que yo ponía, era que se requiere ser audaz para hablar con los niños y niñas, ¿no? De temas acerca de la sexualidad, como es un poquito más de la actitud. Y la siguiente, por favor. Creo que es todo, y entonces ahora sí ya quedamos al pendiente de preguntas. Y muchas gracias por su invitación, Xochitl, y Diana, muchas gracias. Y aquí ando, con mucho gusto. Muchas gracias. Como justo muchas partes como importantes que tocas, ¿no? Sobre todo esta cuestión de que también hablábamos como un poquito también con Jimena, o sea, como la realidad, ¿no? O sea, dónde estamos parados, no estamos paradas, ¿no? Y creo que vuelvo a hacer como mucho este énfasis del tema de la importancia de las redes, ¿no? O sea, como por ejemplo nuestra experiencia también, o sea, como justo esto que nos compartes es, o sea, nosotras para poder llegar a espacios donde no hay en el personal algún sexólogo o sexóloga que pueda compartir ese conocimiento con los demás docentes, o sea, como que nosotras vamos en el tema de como capacitar y formación, siempre ha sido a través de mamás y papás aliados, ¿no? O sea, como de gente que entiende que esto es un tema importante, que hay que hablar de eso, y entonces nos empieza a abrir las puertas de las escuelas de sus hijas y sus hijos para que entremos con el programa, ¿no? Pero y ahorita una de las cosas como más importantes es que entendamos, quienes se dediquen a esto, se quieran dedicar a esto, es que tenemos todo un marco legal que nos compartiste, ¿no? O sea, que nos respalda en este quehacer, ¿no? Todo esto está enmarcado bajo el gran paraguas de los derechos humanos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y que ahorita, como justo, que es lo que nos compartía ahorita Adriana, que estábamos como platicando ayer, que esta reforma de mayo del año pasado, pues nos permite justo como todavía, aparte de que tenemos estos tratados internacionales y los acuerdos, o sea, como México firma todo, es bien chido en eso. Aparte ya, o sea, lo podemos como justificar como un derecho constitucional, ¿no? O sea, como, a ver, hay una reforma que me dice que como sujeto de derechos ese niño tiene este derecho a la educación sexual, ¿sí? O sea, entonces, y lo decía también como Jimena en una cuestión muy específica, ¿no? O sea, una cosa son los usos y costumbres, una cosa son las culturas y familiares, ¿no? Confundimos normas familiares con derechos, ¿no? O sea, los papás y las mamás no tienen derechos sobre sus hijos, ¿no? Tienen obligaciones. Los niños y las niñas tienen los derechos ellos porque son sujetos, ¿no? Y entonces, pero eso no significa que no pueda haber normas específicas en casa que tienen que ver con lo que yo quiero de acuerdos, o sea, no van peleados, ¿no? Pero es como una idea que ahí como que mueve bastante, ¿sí? Entonces, pues esto, ¿no? O sea, como sabernos como sostenidas y sostenidos por un marco legal que entiende la importancia de que hablemos de sexualidad, que llevemos educación integral de la sexualidad, ¿no? Y pues también tenemos, afortunadamente también estamos en un momento histórico en el que tenemos ya investigaciones donde está reflejado todos los efectos positivos de la educación integral de la sexualidad, o sea, como esto es lo que va a suceder si llegamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por eso también, por compartirnos. Vamos a ver las preguntas que vienen por aquí. Primero veía uno de Ale que decía, pues esto de que estamos realmente como formando, o sea, educando desde el vientre materno, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? O sea, es eso, la sexualidad es algo como es esto, continuo, ¿no? O sea, que ahí está todo el tiempo, porque no es nada más la genitalidad, ¿no? Entonces, pues sí, tienes razón, está ahí siempre. Nos pregunta Carolina Contreras, ¿cómo formar a padres aliados? En especial aquellos que pueden tener una mente más cerrada hacia el tema de la sexualidad. No sé si alguna quiera compartirnos un poquito de esta pregunta, una respuesta, como en su experiencia, como yo ahorita también les puedo compartir algo, pero
ustedes que también trabajan con papás, mamás, ¿cómo formar a padres aliados? Adriana. Ok, dije, ¿quién? Bueno, yo creo que aquí lo importante, o por lo menos desde donde yo puedo hacerlo, porque realmente yo lo hago desde ahí, desde la escuela, ¿no? Digo, ahorita que soy directora, tal vez es como, no sé decirlo, que es un poquito aprovecharme de la situación o de la oportunidad cuando formamos tal vez algunos cursos o talleres o pláticas, puedo hacerme cargo tal vez de sensibilizar un poquito en el tema. Sin embargo, en donde yo me encuentro es en la zona de donde comienza Tepito, justito donde comienza Tepito. Entonces es una zona muy complicada para trabajar algunos temas, no todos, pero sí algunos, ¿no? Sobre todo algo como esto, ¿no? Tan íntimo para algunas familias. Entonces, por lo menos desde donde yo lo hago es más bien como lo que ya les decía, ¿no? Como desde, lo marca aquí el libro y aquí marca esta ley y aquí se marca de esta manera y entonces como, bueno, no hay, pareciera que no hay de otra más que sí aceptar la información, ¿no? Porque es algo real y es algo que está pasando. O sea, como nuestros niños están creciendo, ¿por qué esperarnos, no? En otros ámbitos yo podría decir que lo comparto tal vez desde mi contexto, ¿no? No solamente el familiar, sino con mis amigas, mis amigos, el subir información constantemente, ¿no? Porque creo que es un tanto difícil cuando no hay una disposición o tener que estar buscando a las personas para unirse. Más bien, a veces creo que habla un poquito más también el ejemplo, creo, ¿no? Cuando no tenemos niños en casa, porque yo en algún tiempo no los tuve, pues lo hablaba tal vez desde mi formación docente. Y ahorita que tengo una pequeña que la he enseñado desde muy chiquita, es tu cuerpo y es tu vulva y es tu ano y son tus nalgas y es tu... Y lo que decía algo Jimena ahorita, ¿no? Era Jimena, si no mal recuerdo, es que no es una parte privada, es que todo tu cuerpo es privado, ¿no? Y desde ahí enseñar que no tienen por qué tocarte y que otro adulto lo vea como, a ver, si está diciendo que no la puede tocar nadie, entonces está empezando a empoderarse, ¿no? De su cuerpo. O los chantajes para prevenir un abuso sexual. Híjole, eso de dame un beso y te doy una moneda de peso o lo que sea, o te doy un dulce, no, porque va a aprender que entonces a cambio de algo tiene que hacer algo, ¿no? O el cariño, no sé, es como todas estas formas de yo no te puedo tocar, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, tu tío, tu abuelo, nadie te puede tocar, ¿no? Yo creo que a veces es un poquito más como ir haciendo estos paso a pasito, ¿no? En algún momento sí estoy como en esta disposición de hacer cursos y talleres y era a lo que iba como al finalizar, pues buscar, hay muchas organizaciones creo que al final pues aquí se puede hacer, ¿no? En hacer talleres y hay otros donde se encargan exclusivamente pues a hablar de ciertos temas y solamente con papás, ¿no? Pero de que hay bastantes, yo creo que después podríamos hasta compartir información de diferentes ciudades, ¿no? Gracias. Judith. Luego Jimena. ¿Ya me oye? Sí. Desde mi experiencia, en la escuela, los papás aliados mismos, como que alían otros papás, ese puede ser una vía, ¿no? Otra vía puede ser que una maestra, por ejemplo, este ciclo escolar, la maestra de cuarto estaba muy preocupada porque le tocaba dar el tema de sexualidad y no sabía cómo los papás iban como a cobijar todo eso. Entonces, como estrategia dijo, ok, vamos a hacer un taller de educación integral en sexualidad y después vamos a tocar el tema en clase, para que desde casa también se pueda acompañar. Entonces, esta también fue una maestra aliada, ¿no? Para que se diera todo como este proceso y las clases fueron mucho mejor que la experiencia de otros años, porque desde casa se estaba acompañando. Otra vía también pueden ser las directoras, otra, como que siento que en la escuela hay como diferentes vías, porque al final es una comunidad educativa, ¿no? Entonces, sí, siempre hay gente aliada que une a esa, como que hace que se contagie, ¿no? También esas ganas de como seguir formándose y construir como comunidad, ¿no? Eso es como un poco mi experiencia. Gracias. Jimena, ¿ibas a compartir algo? Bueno, creo que un poco ya lo mencionaron las dos, pero sí, o sea que una vía es eso, ¿no? El boca a boca, o sea, el tú ir, o sea, si tú ya tienes cierta información y la compartes con los demás,
pues poco a poco también esa va a ser una manera de ir sensibilizando a la gente a tu alrededor, ¿no? Ir creando como esta red de aliados y de gente sensibilizada en la importancia del tema, ¿no? O sea, en sensibilizarnos entre todos, en compartir nuestras experiencias, en hablar de sexualidad. O sea, creo que también se van creando aliados en la manera en la que vamos rompiendo el tabú de que no se habla de sexualidad, ¿no? Si yo empiezo a hablar de sexualidad con las mamás compañeras de mi hija de la escuela, con mis amigas, entonces también eso es una manera de ir creando aliados. Y creo que específicamente en la escuela, pues también es como entrando primero con los papás, ¿no? O sea, muchas veces lo que está siempre es como el miedo de qué es lo que les van a dar de sexualidad. Entonces, si primero entras con los papás y los sensibilizas, no solo en la importancia, sino realmente en qué es la información que se va a dar, para que justo ese, como lo que decían, ¿no? Para que entonces se construya también desde la casa, no solo desde la escuela, ¿no? Como haciendo esta corresponsabilidad también te va dando aliados. El decir, a ver, no es que yo venga a darles toda esta información y eso vaya a ser la verdad absoluta, no, es que esto lo vamos a construir entre todos, ¿no? Entonces vamos a meternos entre todos en esta construcción, hagámonos todos responsables. Creo que también es una manera de ir aliándonos todos en que es una meta común, ¿no? De que al final es algo que todos queremos. O sea, que todos queremos tener niños y niñas más sanos, más empoderados, ¿no? Entonces, eso también nos va jalando, ¿no? O sea, juntémonos. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, como si nosotras somos las personas que estamos con esta bandera, ¿no? O sea, como la gente, o sea, se va o sea, como la gente que va a querer escuchar, va a estar ahí y vamos a poder construir algo, ¿no? Al menos esto mismo que comparten las tres también nos pasa a nosotras, o sea, ha sido a través del estar compartiendo qué hacemos y de repente ese mensaje llega a personas interesadas, esas personas interesadas se junta uno, se juntan tres, se juntan varios y esas personas se vuelven los agentes o las agentes de cambio en sus espacios, ¿no? Donde van a ir también hablando más del tema, abriéndose más y que va a permitir que el cambio se pueda construir, ¿no? Nos quedan 9 minutitos. Les voy a leer una de las preguntas que está por aquí. Dice, cuando el niño se toca por placer, ¿cómo le puedes dar a entender de no hacerlo en público sin asustarlo o hacerle creer que es malo? Jimena. Ay, perdón, ya. Una de las principales herramientas, por ejemplo, que yo utilizo en la educación de la sexualidad es hablarles a los niños de los espacios y de las cosas privadas y públicas, ¿no? Entonces, hay espacios privados, hay espacios públicos y hay cosas que hacemos en privado y hay cosas que hacemos en los espacios públicos. Y creo que siempre abordarlo desde un lugar como positivo, ¿no? Así, me encanta ver que descubriste tu cuerpo y que se siente rico, solo que es importante también entender que eso es algo privado, que hacemos en un espacio privado, que puede ser tu cuarto, el baño. Y por supuesto que las niñas y los niños tampoco es que una vez que se los digamos ya acto seguido, ¿no?, vayan a dejar de hacerlo. Pues es un trabajo como continuo que también a veces tenemos como que ir midiendo, ¿no? Si el espacio público es la sala, o sea, es súper común que las niñas y los niños frente a la tele, ¿no?, como que empiecen a descubrirse, pues también es como irles dando la oportunidad también de que ellos vayan entendiendo cuáles son los espacios privados y los públicos. Pero no nada más en el ámbito de la autoerotización, ¿no?, sino en general. O sea, un espacio público es las redes, ¿no? O sea, ahora tenemos un espacio público en nuestra casa, pues no, si voy a hacer un chat, una videoconferencia, estoy con ropa, como irles marcando esta diferencia para que ellos puedan ir asociando estos espacios y también como la importancia de que la intimidad, ¿no?, se vive en los espacios privados porque de esa manera te estás cuidando también a ti mismo, ¿no? Más que desde este tabú, desde lo malo, sino desde el autocuidado, desde la autoapropiación de este espacio. Gracias. Y para no dejar, hay una pregunta que se nos hace aquí importante aquí en Sochi, que está un poco más arriba, para no dejarla sin atender antes de terminar. Dice, ¿cómo se debe manejar la infancia trans, la identidad de género y la orientación sexual?
Entonces, no sé si alguna también en su experiencia nos quiera compartir algo al respecto. Ok, Adriana. Bueno, fíjate que yo no he tenido alguna experiencia cercana, tal vez como a estos temas con niños o con niños realmente, pero algo que hemos abordado o platicado con colegas es que al final de cuentas, pues hablarlos igual, ¿no? Como con esta misma naturalidad que se habla en cualquier otro tema, ¿no? O sea, así como hablarías de, no sé, de la menstruación, ¿por qué no hablarlo también con ellos de una forma natural, ¿no? Eh, Quisiera más bien como, a ver, revisar que habla aquí de cómo se debe manejar la infancia trans. Yo creo que aquí es el trabajo directamente también con papás, ¿no? Yo creo que involucraría directamente primero a los padres o a los cuidadores, que era lo que yo decía hace un momento, como a las personas que están a su alrededor, primero trabajarlo también con ellos, ¿no? Bueno, no primero, más bien es como a la par, ¿no? Así si el niño empieza a expresar sus inquietudes o sus formas tal vez de vivirse, pues sí empezar también con los papás, ¿no? Trabajarlo de esa manera, buscar una organización, red de apoyo, alguna institución, qué sé yo, lo que pueda apoyarse para trabajarlo. La otra es de la identidad de género. Si aquí se refiere también como esta parte de lo que está viviendo como una infancia trans, igual hablarlo, ¿no? De la forma natural y de la orientación sexual. No sé si también se refiere, porque la pregunta queda como cómo trabajarlo como tal, pero dependiendo de desde dónde lo veamos, ¿no? Porque para muchos papás y mamás, yo, por ejemplo, digo, no es mi caso, ¿no? Pero si fuera una mamá que yo diría, no, mi hija no juega fútbol porque el fútbol es para niños, es tal vez ir marcando como estas cosas como los roles de géneros, ¿no? Y si desde ahí estamos formando estas identidades. Algo que me decía mi hija la semana pasada, o hace unos días, no me acuerdo, me decía, yo no quiero jugar fútbol, no me gusta jugar fútbol. Le dije, ¿por qué? Es que solamente es para los niños. Le dije, ¿por qué? Y ya, pues es que siempre juegan los niños. Le digo, ¿pero a ti no te gustaría? Sí, sí me gustaría. Ah, pues puedes jugar, ¿por qué no, no? Pero entonces yo no sé si tenga que ver como en relación a esa pregunta, ¿no? Como tal vez de dónde las familias o las personas que estamos educando vemos también como estos roles de géneros y entonces así me identifico como niño, como niña, pero yo quiero ser una niña porque soy un niño, pero yo quiero jugar a las muñecas, entonces voy a ser una niña. Es como estos temas, ¿no? Como desde dónde se podría ver la pregunta. Y si es algo que ya se está viviendo, pues yo creo que también trabajar lo que les decía, ¿no? Más bien como de eso desde la par también con las personas que están con nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Pues bueno, queda una pregunta por ahí. Le pedimos a Itza de favor si nos llena el registro para poder contactarnos con ella directamente y responder. Creo que es la única que nos faltó por el tiempo. Pues gracias a todas, primero a ustedes tres por estar y compartirnos y segundo a todas quienes se conectaron, a todos los que se conectaron, muchas gracias, les compartimos la visión de Xochiquetzal, es que creemos que puede existir una sociedad sana, amorosa, resiliente, donde cada persona conozca y ejerza estos derechos, ¿no? La responsabilidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que le permitan una integración, un empoderamiento pero personal, pero que impacta a nivel comunitario, ¿no? Entonces, pues creemos que el primer paso es justo hablarlo, lo que decía, sacarlo del closet. Y pues nada, esto les recuerdo, es parte de una campaña de donación. Nosotras realizamos este trabajo a nivel comunitario. Por el momento, obviamente, estamos detenidas porque para no exponer a la población, ¿no? A ningún riesgo. Entonces estamos haciendo esto de manera aquí virtual, ¿no? Entonces por ahí está también el espacio en donde la liga para si nos pueden hacer alguna donación, no tiene que ser de algún mínimo ni nada, lo que ustedes puedan. Está directamente en nuestra página de la asociación, xochiquetzal.org.mx. Gracias otra vez. Y pues por último, no sé si quienes quieran prender su cámara para tomarnos una foto grupal virtual. Entonces, para salir en alguna fotita, quienes quieran. No, si no quieren, no. Para tomar aquí un screenshot de quienes quieran aparecer.
que sí la voy a subir a redes. De que sepan, pero estamos en chiquito, entonces no importa. que no me arregle mucho, no importa. Ok, ahí vamos. ¡Ey! ¡Qué padre ver caras! Les decía desde el principio de que sí, nos gusta mucho esto, saber que están ahí, pero pues para que la calidad de la conversación fuera mejor, pues no estuvimos, pero me da mucho gusto que estén por acá. Ahí va la foto. ¿Listas? ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí va otra. 1, 2, 3. Perfecto. Pues muchas gracias a todas, a todos, y espero que nos veamos la próxima semana, próximo martes, igual a las 7, tenemos otra mesa, otro encuentro, es de sexualidad y adolescencia. Gracias por estar. Nos vemos. Nos salimos y ahorita nos escribimos. Gracias.